Así es, el día de hoy vamos a estar hablando sobre cuán calificado estoy para educar a mis hijos. Y si bien es cierto, la semana pasada nosotros ya hemos estado compartiendo algunas experiencias con respecto a los fundamentos de la educación en casa, porque creemos que es importante que ustedes pues conozcan cuáles son el nuevo modelo al cual se van a enfrentar como padres que educan en casa. Y yo creo que la semana pasada, pues todos los que estuvieron presentes han podido conocer un poco más allá de lo que significa la verdadera experiencia de la educación en el hogar. Ahora, es muy importante saber también que en este nuevo reto que nosotros tenemos como padres que vamos a iniciar en la experiencia de la educación en el hogar, pues hay uno de los grandes temores que como padres tenemos, cuál es, estaré capacitado para hacerlo. Yo no soy maestra, yo no soy, en la escuela yo no fui una buena alumna o un buen alumno, ¿cómo yo voy a poder enseñarle a mis hijos? ¿No? Entonces, eso es algo que hay, ese es uno, yo creo que esta pregunta es uno de los grandes temores que nosotros tenemos como padres que educamos en casa. ¿Yo podré hacerlo? ¿Yo podré realmente estar en casa con mis hijos enseñándoles, impartiéndoles la enseñanza a ellos? Y ese es inclusive, creo yo, que este es uno de los más grandes. Después de saber si es legal o no, este es el segundo temor más grande que tienen los padres que educan en casa, que no se sienten capaces, ¿sí? No se sienten capaces de poder creer que ellos lo puedan hacer. Y quiero dejar en claro algo muy importante aquí. Vamos a ver cuál es el respaldo que nosotros como padres tenemos también al momento de dar nuestra educación en casa, ¿sí? Así que vamos a continuar acá. Uno de los orígenes más interesantes que tenemos es que Dios creó a la familia como una unidad. No es ningún invento social, no es algo que la sociedad imponga, como hoy es muy común esta teoría, ¿sí? Que son las estructuras sociales, es lo que se observa hacia afuera. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios como creador fue el que fundó la familia como una unidad, ¿sí? Y que esta se fundó desde la eternidad. Entonces, nació la familia con un propósito, con el propósito de cumplir roles. Cada uno de los miembros del hogar tiene roles establecidos, tanto papá y mamá. Y eso es importante saber. La alteración de estos roles va a marcar mucho la dinámica familiar, inclusive puede ser el resultado, el éxito o el fracaso de tomar o de no tomar los roles que están instituidos por Dios desde la creación de la familia. La familia fue creada por Él, fue instituida por Él, ¿sí? Y con el propósito divino de cumplir los roles dentro del matrimonio y luego como padres. Eso es nuestro origen. Luego entendemos que la familia es el medio para que se desarrolle la educación. Tenemos como prioridad, al entender, mejor dicho, que la familia nace en el corazón de Dios como una unidad para tener roles establecidos, pues uno de ellos es la crianza de los hijos y el cuidado de ellos y su educación cristiana. Es este medio por el que se desarrolla la educación, no existe otro. Y es más, muchas veces los padres han tratado de delegar siempre esta función creyendo justamente no capaces, no se creen capaces de poder hacerlo. Sin embargo, uno de sus roles es la instrucción de sus hijos, ¿sí? La educación de sus hijos que parte desde los padres. Esta educación en el hogar va a formar el carácter de la familia, que es algo que lo hemos venido trabajando desde el viernes pasado. Forma el carácter de la familia, de la sociedad y de la nación. De a poco, ¿verdad? Sabemos que el núcleo de toda nación es la familia. Es el primer núcleo familiar instituido por
por padres y por hijos, ¿sí? Es ese núcleo el que va a formar el carácter de nuestros hijos y también de ellos mismos. Quienes educamos en el hogar, vemos que con mucha, vamos ejercitándonos en esto de la formación del carácter, de la individualidad, a pesar de que somos una familia, somos un grupo, pues cada uno de nosotros se ve marcado justamente en este ser individual, porque lo somos. Ante Dios somos individuales, somos una familia, si bien es cierto, sí, pertenecemos, yo soy la familia, en mi caso, familia López Yáñez, somos un equipo, somos una familia que vive ya, sí, algunos años ya hemos formado. En mi caso, mi familia tiene 14 años de formar, ¿no? Entonces, estos 14 años estamos en esta formación del carácter como pareja, ¿sí? Como pareja matrimonial y como padres. Son dos cosas distintas. Nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios como padres y como esposos. Entonces, en este caso, hay un inmenso valor en la familia que nosotros no debemos menospreciar. La familia tiene un valor. En los últimos años, la familia y la misma noción de hogar y de familia se ha venido, ¿sí?, relegando, se ha querido menospreciar, quitarle su valor y su lugar por corrientes pues más humanistas, ateístas, ¿sí?, que han ido pues tratando de menospreciar a todo lo que es este valor de la familia. Nuestras familias pues tienen un inicio, que ya lo hemos dicho, desde la creación de Dios, y es nuestra familia quien es la responsable directa de la formación de nuestros hijos. Así usted, ¿sí?, sea una familia que quizás tenga a alguien de apoyo ahí en casa, la mayor responsabilidad o el compromiso es únicamente suyo con respecto a la crianza de sus hijos. Es únicamente suyo y es a quien ustedes van a dar cuenta por sus hijos. Son ustedes, no es a la abuelita, no es al tío que cuida, a los tíos, a un tutor, a un instructor, no es así. Eso es a los padres. Los padres son los responsables directos de la instrucción de sus hijos. A pesar de que muchas familias quizás opten por una educación cristiana y acojan a sus hijos en alguna escuela cristiana o escuela tradicional, pues el lado de la educación y de la instrucción de los hijos es únicamente una responsabilidad de los padres. No hay iglesia, no hay escuela dominical que pueda sustituir esta instrucción. Una iglesia, por una escuela dominical, una nación inclusive, quizás, ¿no? Son únicamente agentes dentro de la educación. Son algunos apoyos, pero la responsabilidad mayor está en los padres. Está a nosotros a quienes se nos ha dado esa responsabilidad de esos hijos. Somos nosotros quienes respondemos por ellos. Y hasta el último aliento de nuestra vida, como siempre lo digo, hasta el último aliento de nuestra vida no vamos a dejar de ser padres, ¿no? Aún sean ellos adultos, hayan tomado su camino, pues nosotros siempre estamos detrás de ellos con un consejo quizás oportuno y para poder ayudar siempre en la toma de las mejores decisiones. Así que su familia es un tesoro y usted no debe permitir que nadie menosprecie el valor de su familia. Así hayan situaciones difíciles y complejas en algunos. Entiendo que hay algunas familias pues que están atravesando este camino solos, quizás por viudez, son padres solteros, quizás hay alguna separación en los padres, ¿sí? Entonces, a pesar de que hayan circunstancias ahí diversas en el hogar, pues entonces vamos a entender, a ver si apagamos el micrófono, por favor, allí. No. Listo. Allí, a pesar de esas circunstancias que a veces alteran el orden, ¿sí?, y la institución divina de la misma familia, pues entonces, aún así los padres nos deben soltar y están todavía ligados a que ellos son los primeros instructores y formadores de sus hijos, a pesar de esas circunstancias. ¿En qué momento nace la educación en el hogar? Y esto precisamente es algo que hay que resaltar.
Si bien es cierto, la pandemia puso en los ojos del mundo esta noción de la educación en el hogar, la educación en el hogar ha tenido un inicio mucho más allá, porque en sí es la primera, estamos hablando de que Dios formó las familias, la instituyó, pues entonces desde ese primer punto, al formarse las familias, pues tiene una trascendencia bastante larga a lo largo de la historia de la humanidad, y podemos decir que es milenaria. Han sido las primeras formas de enseñanza, el padre hacia los hijos. Inclusive nuestra tradición oral, que está muy marcada, e inclusive la enseñamos dentro de nuestro currículum en casa, ¿no? Esa tradición oral parte de padres a hijos, de abuelos a hijos, que han ido enseñando costumbres, leyendas, mitos, etcétera, desde esta misma naturaleza, un padre hacia un hijo. Y esto es precisamente lo que ha ido naciendo. Fue siempre la base de la crianza de los hijos, la educación misma del hogar. Pero ya con el tiempo, estos trabajos, los trabajos, mejor dicho, la misma evolución del trabajo, la noción y los mismos problemas críticos, sociales y políticos que han habido a lo largo de la historia, han hecho que los padres salgan ambos de casa y fueron quitándoles la participación a los padres, ¿no? Haciendo que ellos llevaran a sus hijos a escuelas públicas. En un principio existían únicamente las escuelas públicas. Sin embargo, con el paso de los años, la educación ha ido tomando otros niveles. Hoy existen las escuelas privadas, universidades, etcétera, pero la base principal ha sido la educación desde el hogar por los padres. Fueron ellos los primeros formadores de sus hijos, enseñándoles los primeros conocimientos, desde la aritmética, la lectura, la escritura, así también como los buenos modales. Las familias cristianas se encargaban de enseñarle la teología bíblica a sus hijos, y este ha sido el punto que nosotros pues hoy conocemos ya. Ahora pues uno piensa que hacer educación casi es algo moderno. No, esto ya viene desde muchos años atrás, ha sido la noción de la familia desde su inicio. Ese ha sido su génesis. El padre como formador de su hogar, padres y madres, ¿sí? Voy a decirlo así, padres y madres formando a sus hijos. Eso ha sido el modelo desde el inicio. Con los años ya pues se ha ido perdiendo vigencia, muchos padres han relegado responsabilidades equivocadamente en algunos casos. Si bien es cierto, la educación en el hogar no es algo que todas las familias quizás lo pueden hacer. Y ojo aquí cuando digo esto, porque hay algunas familias que, bueno, dicen, bueno, ya yo no educo en casa, pero ya ahí están las escuelas y ya, eso, ellos se encargan. No es así. La educación propia de nuestros hijos está inmiscuida, de nuestra responsabilidad, pues única, de los padres hacia los hijos. Eduque o no eduque en casa, nosotros somos los responsables directos de esa formación. Así que, eduques o no, lo hagas desde el hogar, pues tu responsabilidad directa eres tú como padre formador del hogar. Claro que el que decide educar en casa tiene mucho más herramientas de que esta instrucción sea más efectiva, porque no va a estar luchando con el pensamiento, la idiosincrasia, la cosmovisión, la formación de ese tipo de la escuela tradicional en la que los niños están yendo, ¿no? El padre que eduque en casa pues va a tener todas las herramientas necesarias para que estos niños suyos reciban esa instrucción directa como el padre la consigue, ¿no? Entonces hay una ventaja mayor en quienes educamos en el hogar. Los padres que deciden educar en casa, nosotros tenemos grandes herramientas que los vamos a ir manejando a lo largo de estas sesiones, pero yo quiero resaltar aquí que tu papel principal es tus hijos, es la formación de tus hijos, es la naturaleza misma de tu familia. Entonces, basado en ello y con ese principio, sí puedes educar en casa a tus hijos. Quizás haya el temor de que no seas competente a querer enfrentarse a la realidad educativa o académica de tus hijos, teniendo uno, y se agrava más cuando tienes más hijos, de 3 para arriba, ¿no? Se te hace más complejo.
pero déjame decirte que tú tienes la capacidad y vas a tener la sabiduría también de parte de Dios si se la pides, y la ayuda también de Él para que lo puedas hacer. Una familia que tenga un hijo, que tenga 2, 3, 5, 10 hijos, porque hay familias como Schuller que conozco fuera del Perú, que son muy numerosas, de 10, 11 hijos, ¿sí? Son formados desde casa, ¿no? Un compromiso absoluto de los padres. Entonces, esto les permite en sí, a nosotros los padres, tú vas a tener la capacidad de poder hacer. No significa que la que tenga más hijos sea mejor madre que tú, que tienes uno, no es así. Para ti, ese único hijo, si aún tienes un hijo con habilidades diferentes, cualquiera sea la condición de tu familia y la circunstancia por la que marca tu familia, porque cada familia es única e irrepetible, entonces tú vas a poder, ¿sí? Con la ayuda de Dios vas a poder entrenar, instruir a tus hijos en la formación que le vas a comenzar a dar. John Hall es un pedagogo muy conocido como uno de los principales gestores de la educación y promotores de la educación en el hogar. Desde él se acuña el término de unschooling, ¿no? Porque él, desde su idea de poder darle herramientas necesarias a las familias que educaban en ese momento en la escuela tradicional, él hablaba mucho de que era importante individualizar el aprendizaje, porque en lo colectivo era muy difícil poder atender esas necesidades de los niños. Y como fue un poquito más allá del lado de la escuela tradicional, él fue apoyándose en las familias que educaban en casa. Y es así que él nos dice, ¿no? El aprendizaje no es producto de la enseñanza. Esto es algo que a veces nosotros lo traemos como el paradigma. La vez pasada hablamos de los paradigmas, ¿no? El paradigma tradicional es que te indica que tú abras un libro, tengas una ficha o rindas un examen y allí pues es una experiencia de aprendizaje quizás. Sin embargo, nosotros sabemos ya con el tiempo que todo esto pues son el aprendizaje más rico y más valioso que se da en casa a nuestros hijos, es ese aprendizaje significativo basado en la experiencia. El aprendizaje, por eso dice, no es producto de la enseñanza. El aprendizaje es producto de la actividad de los aprendices, de la actividad. Cuanto más tus hijos tengan encuentros con la naturaleza, con experiencias de rutina de casa, labores de casa, ese aprendizaje es lo que realmente va a ayudar y se va a hacer la formación, vamos a decirle, una formación más que nada integral en tus hijos. Así que algo que no debes menospreciar precisamente son aquellos espacios en los que tú crees que no están haciendo nada. Pues hoy día leí un artículo en el que hablaba, ¿no? De cómo ayudar a tus hijos a estudiar, ¿no? A aprender. Y uno de ellos es dejarlos que se aburran, ¿no? A veces los padres, y me ha tocado muchas familias, que me dicen, ¿no? Ya después de los entrenamientos, dicen, ya tienen su horario, tienen sus actividades, y bueno, allí ellas dicen, ya terminaron, pero ahora está libre, mi hija, ahora ¿qué cosa le hago? Ella termina rápido, y ahora quiero que haga más. Digo, no, pero ya déjala, si ya cumplió con sus actividades que tú has marcado en su horario para desarrollar algunas destrezas y habilidades, pero simplemente déjala que esté en casa. Habilita algunas áreas en las que tú veas que ella es muy buena, por ejemplo, las artes, que le gusta estar saliendo y explorando, puedes hacer algunos trabajos de campo, quizás por la tarde, o simplemente el hecho de aburrirse. El hecho de aburrirse, no le tengan miedo a esto. Los padres, cuando ven que sus hijos no hacen nada, y ojo aquí, que no estoy incentivando la pereza tampoco y el hecho de no hacer nada, absolutamente, no es eso, sino que hay momentos en los que los chicos en el ocio, la curiosidad y la creatividad se despegan. Lo he vivido y lo vivo constantemente. Muchas veces hay horas aquí en casa, en mi casa, en las que estamos, pues, ¿no? Ellos ya han realizado sus actividades tanto de la casa como algunas actividades que ellos tienen, ¿no? Propias. Y sin embargo, esos espacios de ocio, a ellos se les va ocurriendo cosas, van inventándose cosas.
tienen momentos en los que inclusive hasta un libro les llama la atención, van a tomar algo de pinturas, van a coger, hay herramientas, hay elementos ahí que pueden coger y van creando cosas, ¿no? Entonces, ese ocio también les ayuda a ellos a producir precisamente ese aprendizaje. Así que déjenlos tranquilos también en un momento, ¿no? No todo es llenarlo de actividades, de llenar los libros, de salir todo el tiempo. A veces también yo estoy muy de acuerdo en que nosotros, está bien, yo lo he dicho la semana pasada, ¿no? Que educar en casa no es encerrarlos en el hogar, pero tampoco significa agobiarlos de salida, ¿no? Entrar, salir, entrar. En la casa es solamente un lugar en el que, como un hotel, ¿no? Llegan en la noche y todo el día están en la calle, a menos que haya alguna circunstancia X, ¿no? Un tiempo. Pero a veces eso también agota, ¿sí? Agota, estar saliendo agota. Yo lo he visto con algunas familias, ¿no? Que están en el taller acá, que están en el entrenamiento de esto, que están aquí, que todo el horario de todos los días está saturado y la mamá está agobiada, está cansada de salir todos los días. Hagan actividades también dentro de casa, o inclusive solamente dándole la vuelta al parque, o si tienes un patio y puedes hacer también algunas actividades, ¿no? Tampoco nos vayamos a los extremos, con eso hay que tener mucho cuidado, ni tanto encerrados sin hacer nada y todo libros, y ni tampoco estar constantemente expuestos y llenando las agendas de actividades, porque es agotador, salir es agotador también, va cansando. Entonces, de todas maneras, tienen que haber esos espacios de salida, esos espacios en los que puedan estar en casa también. Todo eso es parte de un equilibrio en la formación y en la enseñanza de nuestros hijos. Otra de las frases que John Hall resalta, y me gustaría que quizás alguien pueda decir, ¿no? Que no hay diferencia entre vivir y aprender, imposible y engañoso y perjudicial pensar en ellos como algo separado. A mí me gustaría conocer un poco qué es lo que piensan sobre esta frase de John Hall, que para mí creo yo, es el sentido muchas veces de la educación en el hogar. Alguien que quiera decirlo, quizás en el chat yo lo pueda leer también, o si quiere tomar la palabra para poder decir qué significa para ti. No hay diferencia entre vivir y aprender. Es imposible y engañoso y perjudicial pensar en ellos, en ese vivir y aprender, como algo separado. ¿Alguien por ahí? A ver, hay un chat. Cada día se aprende Buenas algo tardes. nuevo, dice Katy. Buenas tardes. Mientras enseñamos nosotros mismos, vamos aprendiendo. Listo, Katy. ¿Con quién hablo? Perdóname que no escuché la voz. María Castro. ¿Qué tal, María? Dime, cuéntanos, para ti, ¿qué significa esta frase de John Hall? ¿Cómo tú la interpretas? Yo creo que en la vivencia es donde se aprende. Justamente las cosas que vivimos día a día, cuando En la vivencia es donde se aprende. que no, en cada cosa que, en este caso, conocer todo eso de donde ellos van a aprender. Así es. En la experiencia es donde estamos, es donde aprendemos. En esa experiencia precisamente es la que va a marcar, la semana pasada yo les decía, ¿no? La experiencia es la que va a marcar justamente ese inicio. La familia Bautista me dice que sí van de la mano, vivir y aprender. Aquí también tengo uno de Esther que dice, ¿no? Muy cierto, es la experiencia que nos enseña desde cómo ponernos la ropa hasta cocinar, incluso el carácter que vamos formando. Vivir y aprender es algo que va junto. Nuestra experiencia dentro de casa, el levantarnos, ¿sí? El ir teniendo
algunas rutinas quizás también. Es allí donde nosotros vamos viendo que eso es lo que va enseñando a nuestros hijos. A veces le tomamos muy poca importancia. Aquí dice Cristina, ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo, tanto ellos como nosotros, y vamos creciendo juntos. El ejemplo de los padres es muy importante. Lo que ellos nos vean hacer, ellos harán. Una familia sana debe ser nuestro enfoque. Y la escuela en casa, precisamente, va a ir ayudándonos, ¿sí? Con mucho entendimiento, precisamente, en esto, ¿no? Hay que ser muy realistas con nuestras familias. Yo soy muy, me gusta mucho promover esto sobre, y siempre decir a las familias que tengan mucho cuidado con quizás compararse con otras familias. Tu familia es única. A veces nosotras las mujeres idealizamos mucho nuestra experiencia familiar dentro de la educación en el hogar que quisiéramos dar. A veces observamos las familias ajenas, ¿no? Las familias diferentes a nosotros, y queremos y soñamos y decimos, wow, ella tiene una linda familia, se ve que tiene organizado todo, se ve que tiene a sus hijos allí aprendiendo con ella, y va por aquí, va por allá, sin embargo yo no puedo hacer eso. Y se va generando una frustración en la familia. La experiencia que tú vivas es la experiencia que enseñarás a tus hijos. Tu familia es única. Quizás tu familia sea esa familia en la que tus hijos no se sienten todos allí en la mesa, ¿no? A veces uno se imagina la educación en casa, de su hogar, se imagina a sus hijos sentaditos, todos bien acomodaditos, allí en su casa, ¿no? Sentaditos, y su mamá ahí parada enseñándoles quizás un video, quizás a través de un texto, o se van todos muy obedientes. ¿Sí? Ese es el ideal. A veces, y las mujeres creo que caemos mucho en esto, ¿no? Nos gusta mucho idealizar esto. Soñamos y creemos que la vida es como un cuento de hadas en que mis hijos se van a sentar, van a levantarse a las 8 de la mañana, toman desayuno y a las 9 en punto ya están sentados para pues en un par de horas trabajar, y ya luego yo estoy haciendo la comida y ya luego estoy haciendo las demás cosas y los voy a sacar luego al parque y vamos a hacer esto y otras cosas. Nosotros nos vamos escribiendo un cuento de hadas de nuestras familias. Sin embargo, la realidad es diferente. Y eso es algo que nosotras tenemos que aprender también de nuestras familias. Cada familia tiene su historia, su mundo, su propia familia, sus propias dificultades. Y es en esa familia en la que tú debes de formar, inclusive tus hábitos, tus horarios, quizás de estudio, toda la dinámica familiar de aprender va a verse de acuerdo a tu propia familia. Quizás tú seas una familia que no está acostumbrada a levantarse tan temprano, otras sí, en las que los niños están despiertos desde las 7 de la mañana y se duermen muy temprano. Entonces es una actividad fuerte, es una actividad desde muy temprano, y ya los niños ya tu último esfuerzo es hasta las 6 de la tarde, la última cena y todo, ¿no? Todo eso va a depender mucho de las familias. Esto es algo que yo quiero que ustedes en este día tomen conciencia de qué familia es la que tienen y valoren sus propias familias. Cada familia es única, cada familia va a responder a sus necesidades, y esa vivencia es lo que les va a enseñar a sus hijos, y necesitamos unas familias sanas. ¿Y cómo se tiene familias sanas? Con padres sanos. Se necesitan padres con un corazón sano. Si hay dificultades dentro del hogar, es importante que tengan que tener el corazón sano, el corazón limpio, precisamente para que puedan ser aquellos, como aquí justo leí en un comentario, ¿no? Son ejemplo de sus hijos. Ese corazón sano va a ayudarles precisamente en esta construcción de la experiencia y del aprendizaje. Amén. Así que yo quisiera que ustedes mediten en esto y que puedan también considerar que sus hogares son hogares únicos. Perdón la bulla ahí detrás. Son hogares que necesitan ser atendidos de manera muy individual. Y las mujeres, sí, yo hago hincapié mucho en las mujeres, porque nosotras somos las que llevamos la carga específica de la educación en el hogar,
y quizás nos frustre porque no resulta como queremos en la reacción de nuestros hijos. Quizás no recibimos el apoyo que necesitamos, que nos gustaría recibir de nuestros esposos y nos frustra eso. Entonces, una madre frustrada no puede dar pues un ambiente de paz a sus hijos. Lo importante es que ustedes tengan una calma, paz para ustedes mismas, para que puedan transmitir en ese hogar ese ambiente de paz y tranquilidad que sus hijos necesitan. No existe otra forma que aprender que en un ambiente de paz. Eso es importante. Va a ser como esa sazón que le va a dar a su experiencia de educar en casa. Esa paz y esa tranquilidad, esa unión entre las decisiones de los padres que van a ser observados por sus hijos. John Hall fue en ese momento un gran precursor de justo lo que hoy estamos viviendo y de lo que hoy se está acuñando muchísimo. Inclusive la estrategia de hacer el aprendizaje por proyecto se basa precisamente en la experiencia, en lo que él vive, cuál es la realidad, ¿no? En esos años no se hablaba de eso. Sin embargo, hoy observamos que esa experiencia que se tiene con el contacto directo del aprendizaje es lo que va marcando precisamente al hacer la experiencia de educar en casa. Ahora voy a responder esa pregunta que me acaban de dejar al inicio, ¿no? ¿Cuáles son los puntos claves dentro de la educación en el hogar que debemos de considerar? La mayor influencia de los hijos deben ser sus padres. Eso es lo primero que tienen que tomar en cuenta. Los padres deben cautivar el corazón de sus hijos, en el caso de las familias cristianas, para Cristo. Nosotros somos esa influencia directa. No existe el mayor ejemplo que se haga, ¿no? No es la iglesia, no es el maestro, el pastor, no es el líder, ¿sí? No es el abuelo únicamente o los tíos, no, es el padre. Es el padre el que va a ir formando, ¿sí? Ese carácter y esa influencia directa con los hijos. Así que hay que preocuparse mucho por eso, por nosotros, por ser buenos esposos, buenas esposas, por ser buenos hijos, hijos con nuestros padres terrenales y también hijos con nuestro Padre Celestial. Segundo, el hogar tiene un potencial para educar. Y esto es algo muy importante también, porque a veces observamos ciertas cosas afuera. Esta familia tiene inclusive la casa grande, tiene un patio grande, tiene una organización, tiene mucho material ahí que tiene y todo. Y a veces yo no sé cuán frustrante sea ver estos videos de homeschooler y de mamás súper organizadas para algunos. Esto es algo que a veces es un arma de doble filo, porque para algunas las frustra, ¿sí? Porque dicen, yo no puedo hacer educación en casa porque yo no tengo eso que ella tiene. Yo no tengo ese foldercito, no tengo ese salón, no tengo ese lugar de organización como ella lo tiene. Pero tu casa tiene un potencial, tu hogar tiene un potencial. Así que lo que tú tengas ahí a la mano, como sea tu casa, quizás no tengas un espacio donde guardar tus implementos, te gustaría tener un espacio donde ellos se sienten, tengan una pizarra, ¿no? Como un mini saloncito ahí en casa, pero no lo tienes, tu casa es pequeña, pues entonces tienes el comedor. Muchas hemos comenzado en el comedor. Al inicio el comedor se vuelve como la mini escuela, ¿no? Ahí vamos pegando cosas en la pared, una pequeña pizarrita si es que se puede, sino simplemente una cartulina forrada con algún plástico por ahí para que haga el efecto de pizarra, o si no le hacemos una pizarra pequeñita a nuestros hijos y ahí vamos haciendo trazos, pero que hay mucho potencial dentro de casa. Y justo fue el comentario de una mamá la semana pasada, ¿no? Aprende y comienza con lo que ustedes tengan en casa. Si sea poco, quizás sea mucho, utilicen lo que tienen. Tercero, Dios encarga a los padres la educación de sus hijos y esto es algo que los padres tienen que tomarlo en cuenta desde su naturaleza y en función a ello es que ustedes van a poder continuar con esta experiencia. Si a ti se te ha encargado esto, es porque lo puedes hacer. Si a ti se te ha encargado esta instrucción, esta enseñanza a tus hijos, lo vas a poder hacer. La Biblia dice que debemos pedir sabiduría. Y, o sea, la sabiduría está ahí, solamente pídela, ¿no? Hay que pedir sabiduría para que podamos atender a nuestros hijos. No solo atenderlos, es cierto, en las actividades del hogar, yo lo alimento,
lo visto, mantengo un hogar limpio. Ahora en el homeschool le enseño la parte académica, pero algo que es muy importante también y que no debemos dejar de pasar en alto es que estemos al cuidado siempre de la vida emocional de nuestros hijos. Que todo esto que vamos a comenzar a hacer, que ahora se hace un poco más duro porque voy a dedicarme a tener un espacio para la educación de mis hijos, para cambiar un poquito mi rutina, voy a cocinar más rápido, voy a ver cómo organizarme mejor en la limpieza de la casa, que en lavar la ropa, que en mi trabajo, etcétera, pero que esto no le quite el espacio a lo importante que es lo emocional para ti y para tus hijos. Es importante que expreses palabras de aliento, que puedas atenderlos emocionalmente. Sus corazones deben siempre recibir de ti palabras de fortaleza, palabras de amor para tus hijos. Inclusive la forma en la que tú les enseñas, en la forma en la que tú los atiendes. Estoy hablando para ambos, ¿eh? Para papá y para mamá, no únicamente de las mamás, que muchas veces son las que se quedan la mayor parte del tiempo en casa. Ambos tienen que procurar satisfacer esas necesidades emocionales en sus hijos. Esas palabras de fortaleza, esas palabras que le indiquen que los aman directamente, ¿sí? Ese abrazo, no debe faltar ese abrazo, ese toque. Yo les recomiendo mucho leer Los 5 lenguajes del amor para los hijos. Es vital, vital que todo padre que desea lo mejor para sus hijos y mejorar en los aspectos de su crianza, que lo lea. Entonces, es importante atender las necesidades emocionales de nuestros niños. Y ellos saben cuando tú lo estás haciendo porque, en fin, está ahí tu mamá. A veces está su mamá ahí, pero no está. Porque la mamá está preocupada, está sumergida en muchas cosas. Y a veces la mamá está en otro espacio. Su cuerpo se mueve en la casa, su boca abre y dice cosas, pero su corazón no está en su hogar. Hay que saber administrar nuestro tiempo y darle prioridad también al aspecto emocional. Nosotras tenemos que tener el corazón sano para mantener el corazón sano de nuestros niños también. Cuarto, la educación en el hogar también tiene aliados y debes usarlos a tu favor. Si bien es cierto, tú como padre homeschooler eres el responsable directo de la instrucción de tus hijos, quizás tú puedas tener algún maestro de apoyo, alguna clase de apoyo, algún taller de apoyo que también puedas usarlo dentro de tu experiencia de educar en casa, ¿no? No significa que tú, papá, lo eres, sabes todo y tú todo lo haces. Hay casos, lo hacemos en algún momento, pero ya en algún momento ya tenemos limitantes, entonces debes prepararte para eso y también para extender la mano y recibir la ayuda de otros. ¿Sí? Esto no te va a desligar de la responsabilidad directa de tus hijos, pero sí puedes tener algunos aliados, ¿no? Quizás una clase de algún, no sé, quizás de algún deporte que sabes que tu hijo le gusta, puede apoyarte también, quizás también alguna instrucción en alguna materia específica, lo puedes hacer. La comunidad misma de homeschoolers a la que tú pertenezcas, o dentro de aquí, de EduProject también, todos ellos, esos consejos, todo eso son aliados que tú debes de también tomarlos para que te ayuden. No eres tú sola en este mundo, sola no lo puedes hacer, no podemos hacer las cosas solos. Somos seres sociales que necesitamos precisamente ese apoyo. Así que usémoslo, ¿no? Usemos. A veces hay recursos en la web, a veces hay, inclusive, el Ministerio de Educación por muchos años ha hecho capacitaciones, hace talleres online para los chicos escolarizados. Ustedes pueden participar, pueden permitir que sus hijos participen también, ¿no? Invitándolos también a esos espacios. Entonces, son esos aliados con los que podemos recurrir también, ¿no? En la medida de lo posible que usted puede hacer. ¿Qué necesita un padre homeschooler? Desarrollar. Porque uno no nace, no lo trae, no trae eso. Eso sería un engaño, ¿no? Pero lo que sí traemos y lo que debemos ir desarrollando es el compromiso. Es cierto que hay un compromiso al inicio, ¿no? Ya, yo lo voy a hacer, y es cierto. Y ahora, para mí es muy importante que este compromiso, ¿sí? Que este compromiso de padre sea precisamente en muchos aspectos que quiero dejar en claro desde ahorita.
el compromiso de padres, si bien es cierto, ustedes aquí en EduProject tienen una ventaja enorme de tener un currículum libre. Ustedes no tienen a un director ni a un asesor de nivel detrás de ustedes que le dicen ya avanzó, ya cumplió, ya hizo esto. No, no hay nadie encima de ustedes. Aquí en EduProject se trabaja mucho el currículo libre y basado en que la familia puede y debe estar comprometida en la educación de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que te dan tu calendarización, te dice aquí está tu material que puedes usar, estos son los talleres que puedes llevar si lo deseas, aquí está tu código de estudiante, este es tu correo institucional, te da todo. Aquí ya el padre es el responsable de poder administrar todo esto. Debe estar pendiente, ese compromiso significa que va a estar pendiente de las actividades, de las notificaciones de dirección. Muchos de ustedes ya están en grupos, en los grupos de WhatsApp, precisamente, y allí en esos grupos de WhatsApp ya el director está mandando algunos mensajes. Entonces, ustedes tienen que estar atentos, no se pueden divorciar del centro y recién a fin de año decir, ¿y cómo era? No, ustedes tienen que saber de todo sobre EduProject. Eso es parte de su compromiso. Conocen al director, cuál es la institución, sus fuentes y canales de información, Ubicol, WhatsApp y su página de Facebook y también su canal de YouTube, que me imagino que todos ustedes ya son suscriptores del canal de YouTube, ya lo han revisado, ya han puesto like o siguen el Facebook, porque ahí el director constantemente está pasando la información y por todos esos canales él envía la información. Y el padre que eduque en casa tiene que estar, que es comprometido, tiene que estar al día y pendiente de todo. No le debe caer por sorpresa decir que ya eran las notas. ¿Qué dijeron? No presté atención, por favor, no. Usted tiene que estar allí por su compromiso con sus hijos, tiene que estar pendiente de esos comunicados. Allí se ve realmente si el padre es comprometido o no con la educación de sus hijos. En esos detalles, así que usted tiene que estar al tanto de esos grupos de Cubicol, si perdió los mensajes ahí, aunque la verdad es que como son administrados por el mismo director, no son muchos, son mensajes de avisos, ¿no? De lo que se estaba planteando, entonces no hay forma de que se llene un chat tanto. Así que usted tiene que tomarse el tiempo de leer con mucho compromiso qué es lo que dirección le está informando. Ese código de alumno que ustedes tienen y ese correo institucional que se lo darán más adelante, debe estar impreso, imprímanlo, colóquenlo en un lugar visible. No tengo para el impresor, Elena, ¿qué hago? Tengan un cuaderno, en modo de directorio. Yo tengo un cuaderno que es mi directorio. Esto me lo enseñó una amiga secretaria hace muchos años. Ella tenía un cuadernito donde estaban todas sus claves de tarjetas, de correos electrónicos, de todo. Ese cuaderno lo guardaba con muchos en un cajón especial y solo ella sabía dónde estaba la llave, ese cuaderno. Ahí atesoraba todo lo importante. Así fue que yo tuve un cuaderno también como una especie de directorio. Ahí tengo las claves de mis hijos, los DNI, cuando vence, los códigos de mis correos, los correos de mis hijos, sus correos institucionales. Todo está en ese cuaderno. Si usted no pudo imprimir, se le fue la hoja o no tiene impresora, háganlo. De esa manera, usted, porque eso de tener en el celular, ¿sí? Ahí tengo yo mi ficha, ahí me lo compartieron. A veces el celular pasan cosas, se lo roban en el peor de los casos, o actualizan, o pasa algo, y se perdió esa información digital. Entonces, traten de tomar nota siempre, su clave, su correo institucional, ¿sí? Cosas muy importantes en un directorio ahí, anótenlo y ténganlo presente. Eso es parte del compromiso de los padres de EduProject. EduProject no te exige que tú termines tus temarios, no te va a te va a pedir que rindas un examen, lo que sí te exige es mucho compromiso. Tú mismo, como padre, que justamente vas a buscar eso en tu hijo, ¿no? Que él se comprometa con su estudio, tú comprométete con la institución por el bienestar de tus hijos. La organización y planificación, que es algo que lo vamos a trabajar en un taller específico, lo vamos a ir desarrollando, y esto es algo que se desarrolla con los años, ¿ya? La organización y la planificación se va aprendiendo. Vamos a ir cogiendo algunas cosas, algunos consejos,
para poder hacerlo quizás más práctico, pero cada familia se va organizando de acuerdo a sus necesidades. Es importante tener mucha paciencia porque vamos a estar 24/7 con nuestros hijos. Y esto pues no es fácil. Hay algunas mamás que todo el tiempo han trabajado fuera y ahora van a empezar la educación en casa, van a tener a los niños todos en casa, va a depender mucho más cosas de ella, entonces hay cosas que van a ir ajustándose, van a ir adaptándose, entonces hay que tener mucha paciencia y tus hijos van a saber cuando tú eres paciente y amorosa y cuando no, ¿ya? Hay que ser realistas también en esto, ¿no? Muchas veces se ha mencionado que justamente, ¿no? A veces, una vez leí un texto, ¿no? Que decía, ¿no? Ya yo los puedo atender, les cocino, les sirvo y todo, puedo ayudarlos en ciertas actividades, pero la actitud con la que tú estás en casa es esa, a tus hijos tú no las puedes engañar. Hay una actitud que tus hijos leen en ti, y es esa actitud la que les da confianza de seguir preguntándote algunas cosas, o es esa actitud la que los espanta, ¿no? También. Debemos ser intencionales también en eso, ¿no? Esa actitud es importante que ustedes puedan tenerlos y la intencionalidad es algo que se va aprendiendo aquí. ¿Qué es intencional? Que las actividades que nosotros hacemos en casa, pues busquemos que ellos mismos en esa participación, ahí aprendan el conocimiento que quizás pueden adquirir en un libro. En llevarlos al mercado, están aprendiendo aritmética, están aprendiendo cálculo mental, ¿no? Y dicen, a ver, dale esto, a ver, el vuelto, ¿cuánto te debería de dar? Allí hay cálculo mental, no lo está aprendiendo llenando una ficha, lo está aprendiendo en su facto, ¿no? Allí, en esa experiencia vivencial. Entonces, eso es ser intencional, ¿no? Propiciar otras actividades cotidianas que parecen insignificantes quizás a la rutina, pero allí está aprendiendo y está desarrollando sus habilidades y competencias también. ¿Qué temores sientes como padre que ha decidido educar en casa? ¿Cuáles son esos temores que tienes? Aquí, yo creo que esta es la pregunta con la que yo quiero abrir, ¿sí? Algunos comentarios que quizás puedan surgir ahora, pero sin antes voy a responder también a aquellos que me han dejado. Por ejemplo, aquí, Candy me dice, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia al iniciar homeschool? ¿Te has llegado a frustrar? Si es así, ¿cómo lidiaste, no? ¿Y de qué manera te acomodaste? Es una bonita pregunta. Me trae muchos recuerdos también. No sé si, yo creo que les dije la semana pasada, ¿no? Yo soy, de profesión, soy maestra en el área de comunicación. Estudié para eso, estuve trabajando en algunos colegios también. Cuando yo decido educar a mis hijos en el hogar, puesto que esto ya fue algo que yo lo había decidido inclusive desde antes de casarme, ¿no? Yo decía, el día que tenga hijos yo lo voy a hacer, yo voy a estar dedicada a mis hijos. Entonces, el enseñar educación secundaria es poco más fácil, tienes algunas horas y ya luego terminas y vuelves a tu casa, ¿no? Hay algún trabajo, es cierto, extra que uno hace como todo profesor en casa, pero mi trabajo no era como los de inicial y primaria, está todo el día en un centro educativo. Ya al tener esta experiencia y al decidir educar en casa para mi familia, para mi esposo, que es algo que nosotros discutimos y habíamos compartido, al principio me frustré porque yo quería, y esto es algo que quizás sea el punto no tan favorable para algunas madres que son educadoras de profesión, porque como lo decía Ana, creo la vez pasada, ¿no? Lo primero que te nace es ser la maestra y la mini escuela en la casa. Entonces, es algo que tienes que comenzar a romper con el tiempo, ¿no? Porque lo mismo que está en la escuela, y a veces yo decía, ¿no? Les hacía hacer cosas a mis hijos al inicio que eran muy similares a la escuela, ¿no? Yo digo, pero era una especie de que yo misma reflexionaba sobre eso y decía, pero yo les tengo que dar una educación distinta, no puede ser lo mismo de la escuela tradicional. Y es una cosa que he ido lidiando con el paso de los años, tampoco ha sido fácil. Mi frustración mayor fue al inicio porque personalmente yo necesito organizar y planificar las cosas siempre con antelación. Yo así me siento muy cómoda cuando ya observo en mi calendario, en mi agenda, las cosas aterrizadas allí.
Entonces yo digo, bueno, ya hay que hacer esto, lo otro, voy armando algunos proyectos y todo, pero está allí, en la agenda, se visualiza y todo, aunque Dios me ha estropeado mis agendas muchas veces, pero yo me siento muy cómoda teniéndolo así, escrito. Y cuando yo saqué a mis hijos, era ya, pues ya los tengo en casa y ahora con qué empiezo. Y no sabía cómo empezar. Así que un mes me di. Yo me acuerdo que tenía todos los cuadernos y los libros, mejor dicho, de mis hijos, porque yo los saqué en mayo, así ya tenían todos sus materiales con los que habían ido a la escuela ese tiempo, y yo tenía sus libros y observaba lo que tenían que ir aprendiendo cada uno. En ese tiempo eran dos niños. Entonces mi esposo me veía angustiada, me veía la cara, ¿qué te pasa? Me dice, ¿no? ¿Por qué estás así tan preocupada? Me veía muy, muy, muy ansiosa. Yo le decía, lo que pasa es que no sé por dónde empezar. Tengo todos los materiales, los libros, no sé cómo organizarme. Y mientras yo no pueda organizarme, no voy a poder comenzar. Entonces fue un mes y medio que yo me dediqué primero a tener paz conmigo misma. Mis hijos no estuvieron haciendo actividades académicas, nada. Ese mes y medio casi estuve yo misma llenándome de paz y tranquilidad, tratando de ir armando algo, ¿no? Un pequeño temario, ¿no? Al principio tipo escuela, sí, pero eso era lo que en ese momento me daba tranquilidad. Y fue que ya luego de tener algo estructurado allí, ¿no? Estos temas son aquí, estos temas son para Esteban, estos temas son para Joana, ¿no? Recuerda sus grados, ya. Entonces, ya como que arranqué, ¿no? Eso. Pero al principio sí me iba frustrando esa situación de no tenerlo todo premeditado. Con el paso de los años, fui soltando las programaciones anuales, fui soltando inclusive aquellas cosas que yo hacía a largo plazo, porque me fui dando cuenta que eso me iba dando más frustración, porque yo había idealizado mi año con tantas cosas, y en la realidad mis hijos iban aprendiendo de manera distinta, algunas veces más lentas, otras veces más rápidas, entonces esa programación no iba saliendo como yo quería. Así que fui cambiando mi programación, ya no de todo el año, sino fui bajándolo, ¿no? Y pasó de ser anual a ser una de marzo a julio. Vamos a ver, de marzo a julio, esto trabajaremos, a ver cómo nos va. De ahí fue bajando. En la actualidad yo manejo una programación únicamente mensual. Sé un panorama del año, ¿no? Me proyecto, es cierto, al año, pero he sido más flexible conmigo misma y mes a mes voy tomando justo de ese programa anual que tengo, que se los voy a enseñar luego en su momento, y voy armando y semana a semana, a ver cómo nos va avanzando. Si esa semana hubo X cosas que no pude hacer, me faltó 1 o 2 temas que atender en esa semana, no me hago un mundo, no se va a morir nadie. Yo me voy a morir de la angustia nada más, si me preocupa de ese extremo, pero simplemente lo pongo en la siguiente semana y ya está. Entonces, esas son cosas que yo misma he tenido que ir dejando de lado también la misma frustración. He tenido que aprender y a conocerme a mí misma y segundo, aceptar también esas situaciones y esos cambios que pueden haber también en sus momentos, ¿no? A veces te sorprende la salud de alguien, hay que salir a alguna situación. Yo como la semana pasada les dije, ¿no? A veces tenía enfermo a alguien, internados en el hospital, la operación de alguien, de mi esposo en ese momento, el duelo de un familiar. Entonces, todo eso son cosas que van ocurriendo. Entonces, tú prácticamente vas a ir acomodándote a esas situaciones también, ¿no? Eso es algo que es importante que sepas, ¿no? Y fuimos acomodándonos también. Yo en la actualidad ya manejo así, mensualmente, cada semana, ya voy organizándome. Sí tengo todo lo que voy a enseñar durante el año, tengo los materiales, me gusta tener los materiales del año, ¿sí? Si mis hijos van interesándose en algo y necesito más material, ya lo consigo en ese momento, ¿no? Pero esto de la frustración es un trabajo personal, que hay que aprender a renunciar a nuestro perfeccionismo, hay que aprender a renunciar a querer tenerlo todo en orden. Son cosas que como mujeres muchas veces nos angustiamos nosotras mismas, ¿no?
Me dice, yo quiero comenzar a sanar la relación con mi hija, nuestra relación familiar. Tengo una hija de 8 años, me reta constantemente por alejada emocionalmente, que estoy, sí. ¿Qué les podría aconsejar? Yo la semana pasada les dije que era muy importante que ustedes, cuando hay ciertas situaciones de conflicto dentro de casa, ¿no? Problemas emocionales, a veces hay que lidiar primero con eso. Hay que primero trabajar, ¿no? La parte emocional con nuestros hijos. Es importante que esta noción de poner límites en nosotros dentro de casa como padres hacia nuestros hijos no es una cosa de que yo amanezco y digo ya hasta aquí nomás, ¿no? Ya, no, muchas veces en algunos casos funciona, en otros casos no. Va a ser un trabajo constante. Yo te aconsejo mucho que trabajes mucho primero la parte emocional con tu hija, las partes de las relaciones interpersonales. Quizás puedas trabajar únicamente la parte de emociones, de cómo ir, inclusive, a veces cuando nuestros hijos nos retan mucho, ¿no? Siempre están, uno siente pues el choque de tus palabras con ellos, ¿no? Como que ellos no te escucharan. Entonces aquí hay un trabajo más que nada emocional con el que tienes que trabajar. Y eso es algo que es un trabajo de a veces de largo plazo, que en el que tú vas a tener que ir descubriendo por qué, para que él abra tu corazón hacia ti, que él sea capaz de contarte qué le molesta de ti. Hay cosas que le están molestando. Entonces tú tienes que ser lo suficientemente capaz y madura también para tomar aquello que tu hijo te va a decir, ¿no? Porque quizás sea algo de su parecer como hijo, porque la visión de un hijo es distinta a la visión de un padre, o quizás sea algo que realmente sí ha observado en ti y es cierto, ¿no? Entonces, hay actitudes que cambiar de ambos lados, pero eso es un trabajo de familia que tienes que hacerlo con mucho entendimiento y sabiduría, entendiendo que hay que primero resolver el lado emocional. No vas a poder enseñar actividades quizás un poco más estructuradas, ¿no? Porque es una niña que te está retando todo el tiempo. Esa es la verdad. Entonces, primero hay que trabajar la parte emocional con ella. Eso es algo importante que tengas que tú hacer, ¿no? Trabaja la parte emocional, que aprenda a comunicarse contigo. Tú, como madre, aprende a comunicarte con ella. Esto es algo que también quisiera que ustedes se lleven, ¿no? Aprendamos a comunicarnos con nuestros hijos. A veces lo observo, lo escucho, yo misma me evalúo en esto. Yo tengo un hijo ya adolescente, ¿no? Y esto es algo que evaluamos mucho con mi esposo, en que es importante y es necesario que ustedes pues sepan comunicarse con ellos. A veces la primera reacción es la crítica. Ya te está contando algo y ya tú ya estás sentenciándolo, criticándolo. Está tu actitud, tu cara, tu gesto. Inclusive quizás puedas darle un consejo o que les puedas decir algo, pero el tono de tu voz no ha sido el adecuado y en vez de indicar o darle el mensaje a tu hijo de que puede confiar en ti, ¿no? Contándote sus experiencias, tú ya levantaste un muro contra él. Y estoy segura que la próxima vez va a dudar mucho en contarte sus cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado y aprendamos a comunicarnos con nuestros hijos. Este es un trabajo duro, largo, ¿sí? Difícil muchas veces. Si es una familia cristiana, la oración es importantísima. Es Dios quien da y abre el entendimiento y ilumina la mente de esa persona. Hay palabras que por más buenas y certeras que sean las tuyas, y hay consejos que por más bueno que sea el tuyo, inclusive de un gran líder espiritual, en el corazón del ser humano, solamente lo transforma Dios. Eso es algo importante. Yo no sé si hay alguien más que tenga alguna consulta, ¿sí? Algo que ustedes quieran compartirnos, algún temor, basados en la última pregunta, ¿no? ¿Cuáles son tus temores? ¿Sí? Que tú sientes como padre que educa en casa, ¿cuál es ese temor que tienes, que te está pidiendo, ¿no? Poder continuar, poder comenzar también tu experiencia de educar en casa. Federico, tienes la palabra.
Bueno, buenas tardes, hermanos, buenas tardes con todos. Una de las cosas que creo que ha sido claro, que usted ha mencionado, era el aspecto de cumplir algunas metas en relación a años, en relación al año académico o a meses, a semestres, a bimestres. Y hay algo que rescato, es que no se va a dar como nosotros queremos. Y ya no estoy tan atrapado. Estaba tratando de leer algunas cosas que nos han mandado sobre las metas académicas y todo lo demás. Entonces dije, ¿cómo hago? Porque como papás sí queremos esa parte académica, que nuestros hijos crezcan, ¿no? Que crezcan, pero ya me han sacado de duda y van a ir creciendo, creo que ellos, conforme a las situaciones que pasan también, ¿no? Comprendiendo cuáles son las características de cada uno de ellos. Y la anterior vez, no sé si ha sido usted o otra persona que me comentaba, entonces, ver también las capacidades para donde ellos van, ¿no? Porque a algunos les gusta la comunicación, otros las matemáticas, y cómo eso equipararlas. En algún momento eso va a ocurrir. Me ha sacado de duda, ya no estoy tan preocupado en ese sentido. Voy a ir poco a poco, que crezca y que se discipline también en el estudio. Mi hija está pequeña, ¿no? Está pequeña y como somos padres también hemos sentido primerizos en esta nueva etapa, pero me alienta y me anima a no sesgarme en ese sentido, ¿no? Y más bien, muchas gracias. Qué bueno, Federico. Todo lo mejor para esta nueva experiencia que inicias, ¿no? Siempre comenzando y deseando pues que todos ustedes tengan un buen inicio. Y el propósito precisamente de este entrenamiento es resolver aquellas interrogantes con los que muchos nos enfrentamos. Hoy ustedes tienen la oportunidad que los que comenzamos la experiencia de Educar en Casa al inicio aquí en Perú, no lo teníamos. Y eso fue pues difícil. Nuestros inicios fueron más difíciles, porque allí sí prácticamente estábamos solos. Hoy tienen el apoyo del respaldo de un centro de certificación, tienen el apoyo de conocer familias, ¿sí? Aquí que están antes que ustedes, que han pasado por lo que ustedes están pasando en estos momentos. Entonces, respáldense, y justamente esos son esos aliados que ustedes tienen, como les decía en la charla, ¿no? Son estos aliados con los que nosotros vamos a ir caminando juntos. Aquí hay alguien más. Dice Esther, a mí me fascina la idea de enseñar a mis hijos de forma libre mientras estamos haciendo las cosas juntos. No sé cómo, pero no solo quiero sentarme a enseñar, sino quiero que mis hijos aprendan a cocinar, a limpiar, a hacer conmigo. Sí, las actividades. Creo que mi temor es no poder hacer alcanzar el tiempo para todos. Déjame decirte que tu temor es el de todas nosotras. Sí, a veces en nuestros tiempos y en nuestros horarios a veces decimos, no nos está alcanzando el tiempo. Allí es donde vamos a recurrir a la herramienta que es importante, ¿no? El priorizar. Vamos a ver realmente cuál es la prioridad para nuestra familia. Si para tu familia el aprendizaje libre basado en las experiencias de, no sé, de como dices tú, ¿no? De salir aquí, esas experiencias de cocinar, de las mismas rutinas de la casa, para ti esa es tu prioridad, ese aprendizaje vivencial y para la vida, pues tómalo desde ahí, dale fuerza a eso, ¿no? Ya poco a poco vas a ir estructurando y organizándote quizás en algunas actividades luego, a lo que tú puedes hacer, quizás matemáticas y ciencias, matemáticas y comunicación los puedas llevar, ¿sí? Interdiario, quizás, o 2 veces a la semana. Entonces, de esa manera, porque las prioridades en las familias son diferentes, ¿ya? Y cada uno, y ustedes precisamente están haciendo homeschool para salir del patrón, del común denominador de las escuelas tradicionales. Así que cada familia va a ir buscando, si para esta familia es perfecto. Hay otras familias que son más académicas, y sus hijos también lo son, ¿no? No solo la mamá es la académica y quiere que todos hagan, no, es una respuesta también a los niños, a los hijos, porque los hay hijos come libros, hay hijos que les gusta leer el diccionario, hay hijos que les gusta llenar libros. Yo tenía una amiga homeschooler que su hijo, libro de actividades que le ponía,
estos libros de Santillán, esas cosas de niños, se podía pasar el resto llenando el libro. Entonces, hay hijos así. Si esa es tu familia, si eso es como tus hijos aprenden, pues también disfrútalo, ¿no? Otros lo miraremos, porque en mi caso, por ejemplo, no es así, pero hay otras familias que sí. Entonces, de acuerdo a esa familia, tu realidad, y como tu familia es única, tus prioridades también serán diferentes. Candy dice, mi temor son las matemáticas, ya que no fui muy buena en el colegio. Y es, creo que la mayoría no hemos sido buenas en el colegio. ¿A tus hijos les enseñaste matemáticas o recurriste ayuda? Yo a mis hijos les enseño matemáticas. Yo les enseño y también a veces les enseño a mi esposo. ¿Sí? Ninguno, creo yo, fuimos buenos en matemáticas en nuestra época escolar. Quizás algunos sí, otros no. Pero algo que leí por ahí fue, ¿no? Que enséñales matemáticas como te hubiera gustado que te las enseñen a ti, ¿no? Que también responde a ser el maestro que te hubiera gustado que seas, ¿no? Ser el maestro de tus hijos, como que fueras el maestro que a ti te hubiera gustado tener. Entonces, con esa premisa es que yo parto, ¿no? Cuando yo tengo que entenderlo, yo tengo que entender las matemáticas de mis hijos. Así que me gusta mucho enseñárselos cuando yo ya lo sé. A veces he recurrido a algunos tutoriales, por supuesto que sí. Hay ahora muchas clases de matemática en línea. Está Khan Academy también. Smartick también. Smartick yo no lo recomiendo mucho porque no me gustan mucho sus ejercicios. Un tiempo lo estuve probando y a mis hijos no les funcionó. Pero sí, puedes probar. La cosa aquí es que tú pruebes. Y a veces a algunos chicos sí les gusta, Khan Academy y hacen, porque se basan en retos, ¿no? En Smartick también se basan en retos, son plataformas para enseñar matemáticas. Puedes usarlo. O si no, también en YouTube hay muchos maestros que están dando clases también ahí, tienen sus clases colgadas. Puedes aprender junto con tu hijo en ese momento, o si no, tú lo aprendes primero y luego se lo vas enseñando, ¿no? Y ahora hay muchas estrategias y muchos maestros que están enseñando así y van soltando ahí sus ideas, ¿no? Sus trucos matemáticos, y esa es una ventaja. Sé que DuProject también tiene un taller curricular de matemáticas, ¿no? Entonces, si a ti te cuesta un poquito enseñar matemática, te puedes tomar estos talleres de matemática que seguramente los darán en su momento, ¿no? Tienen un tiempo y hay un buen maestro de matemáticas sin resolvimiento matemáticas, enseña álgebra y esas cosas, ¿no? Es una vez a la semana. No va a reemplazar tu trabajo, solamente un apoyo. Eso es lo que sí es algo que quiero resaltar, ¿no? No quiero decir de que ya solo van a tener matemáticas la hora que le toca con el profesor. No es así. Va a ayudarte en las áreas en un momento, ¿no? Es un apoyo a tu trabajo en casa. Pero sí es importante que también lo tengas, ¿no? ¿Cuál es la plataforma de matemáticas? Khan Academy. Es la plataforma de matemáticas y también Smartick. Smartick también son dos plataformas muy buenas, ¿no? Te dejan un poco, en el caso de Khan Academy es gratuito, en el de Smartick hay de pago, pero pruébalo el tiempo que te dan una semana, creo 15 días de prueba, a ver, ve si a tu hijo le gusta, ¿no? Si tú lo entiendes, te gusta también cómo es la dinámica, entonces ya puedes decidir si tomarlo o no también, ¿no? Por aquí había también otra consulta, su temor es no cubrir las necesidades de mi hija que tiene de tener siempre con quién jugar, de tener amistades, que es la hija única y me dice que necesita jugar, pero no, claro, no sabe con quién porque está sola. Propíciale actividades fuera, ¿no? Talleres fuera. Si le gusta tener amigos y ella es muy sociable, pues entonces haz actividades fuera. Si tú las has escolarizado, puedes seguir invitando a sus amigas de la escuela también, ¿no? O siempre haz que vaya a un taller presencial de alguna habilidad que ella quiera, que ella tenga. Si no tiene solamente amigos de su edad, porque van a ser diferentes edades, sino también alguien que es afín a algún talento juntos, ¿no? Les gusta pintar a todos, les gusta el ballet a todos, les gusta la natación a todos. Entonces, si ella es muy sociable, una niña que le gusta entablar amistades en todo, entonces siempre tenla en estos lugares, ¿no? Los niños homeschooler únicos
¿sí? Hijos únicos, no han tenido dificultades en su socialización. Sus padres les han promovido justamente estos espacios de socialización, no únicamente con sus familias, sino también con su comunidad y también con estos talleres. Así que el plus es que ella hace amigos fácilmente, parece. Entonces, donde vaya, ella va a hacer amigos, así que tú también puedes invitar a que puedan ir a tu casa, o si no, hacer un poco, a ir más allá de la amistad, ¿no? O sea, me refiero a que puedes decir a sus mamás, ¿no? ¿Qué les parece si podemos salir, que las chicas salgan juntas? Entonces yo las llevo a tal sitio, y así tienen no solamente el espacio del taller, sino también tienen estos espacios de socialización que tanto uno desea que nuestros hijos tengan, ¿no? Así puede funcionarte también. Siempre hay alguien. Ahora, a veces sucede, ¿sí? Y esto yo lo he vivido en carne propia, a veces sucede que quizás no tengas, estás solo en ese lugar, o estás haciendo homeschool, o segundo, no tienes estos eventos también, ¿sí? O estás sola porque tienes muchos hijos pequeñitos, no puedes salir con todos, que fue mi caso, ¿no? Entonces, es como que eso te frustra, y dices, wow, y ahora yo estoy sola, se están reuniendo por allá, pero yo no puedo porque estoy aquí con todos, son muy pequeños, sola no puedo. Son etapas también. Esto es algo que hay que entenderlo, ¿no? No siempre uno está sola, todo uno no se va a morir solo en una isla. Hay cambios en el transcurso de nuestra vida, y si en este momento de la vida, pues te toca estar en este momento así sola, pues arma estrategias de socialización entre tú y tu hija, y también busca espacios no únicamente de aprendizaje, sino también momentos de familia. Y esto es algo que a veces los padres homeschoolers no hacemos, que no les damos estos espacios de familia a nuestros hijos, tener un juego de mesa, andar en bicicleta juntos, ¿no? Pues cocinar juntos. A veces se descuida un poco eso porque únicamente vemos el lado académico, ya, ¿sí? Y lo demás en la comunidad, pero no les estás enseñando a tener estas tradiciones familiares, ¿no? En el que nos podamos sentar juntos, una pijamada, ¿sí? Un día de full películas, un día en el que todos salgamos, o que quizás corramos en las mañanas, hacemos juntos ejercicios, vamos a aprender natación, cosas de familia. Y tú tienes a tu hija, y los que son con hijos únicos pueden cogerlos como compañeros, ¿no? Compañeros de hacer esas actividades. Así que sin temor, hasta que puedan ustedes tener más adelante otros recursos, que es una comunidad o algunos talleres, etcétera, ¿no? Busquen esos momentos de familia también y denle valor también a eso. Ay, importante, sí. Bueno, tu hija te enseñará a ser sociable. A ser sociable. Yo, por ejemplo, no soy nada sociable, así como ustedes me ven hablando a medio mundo, por mis redes, por todo y aquí, yo prefiero mil veces estar encerrada en mi casa que estar haciendo otra cosa. O para mí mi felicidad es mi casa. Pero he tenido que aprender a salir porque tengo un esposo que sí le gusta eso y mis hijos me lo demandan. Entonces, tengo que aprender a hacerlo. Así que eso es parte de mi aprendizaje, y estoy construyendo también esa área de mi vida. Yo creo que esas son todas las consultas, no hay nadie más que ha levantado la mano, he leído todos los que me han compartido por el chat, y espero haber sido pues de mucha ayuda también con los consejos que hoy les he podido brindar. La siguiente semana es nuestra última charla virtual, ¿sí? Es nuestra última charla virtual, y vamos a estar pues hablando un poquito más del currículum, de cómo hacerlo, qué es y todo. Y luego viene el día siguiente, que es el 24 y 25 de febrero, que ya son las actividades por el taller presencial. Ya el director les ha compartido, ¿sí? Por Cubicol, las direcciones de los lugares donde nos vamos a reunir. Yo quiero aprovechar este momento para que ustedes también ya agenden esas fechas de acuerdo a las zonas donde van a estar. Van a hacerse por zonas, sur, norte, cono oeste y cono centro, Lima centro. Entonces, allí para que podamos reunirnos, nos podamos conocer, separen su tiempo, va a ser un momento especial, vamos a estar en taller y también vamos a tener un espacio de poder compartir. Yo espero que la mayoría de ustedes pueda estar en ese lugar y nos podamos conocer y armar una linda comunidad también en actividades, porque este es el inicio al año
con las actividades virtuales y presenciales del programa GIF. Así que sin más que dilatar en su tiempo, yo les agradezco muchísimo el haberme acompañado, ¿sí? en esta transmisión, y luego pues vamos a estar teniendo más encuentros, ¿sí? de forma virtual y también presencial. Ha sido un gusto, familias, que tengan una linda noche. Gracias por sus mensajes también. Nos encontramos el siguiente viernes a las 5 en punto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, señora Elena. Que Dios la bendiga. Gracias, gracias por todo. Ustedes también. Muchas gracias, hasta luego. Bendiciones, cuídense.